Hola a todos, listos para otra inmersión profunda. Vista. Hoy nos adentramos en un tema que ha causado Ah. mucha controversia en el cristianismo. El movimiento carismático. Sí. Vamos a investigar sus orígenes, desempacar las ideas principales y ver si su fuego Claro. realmente proviene del cielo. Interesante. Para esta investigación nos basaremos en el análisis de John MacArthur, Pues, presentado en su libro y serie de YouTube, sí. Fuego Extraño. Por supuesto, MacArthur, como muchos saben, es un pastor y maestro Sí. reconocido por su análisis bíblico, ¿no? Y su perspectiva, aunque a veces genera debate, siempre nos invita a pensar críticamente. Totalmente. Y la pregunta central que exploraremos es, Ajá. ¿el movimiento carismático, con su énfasis en los dones espirituales y experiencias sobrenaturales, es realmente obra del Espíritu Santo? Buena pregunta. ¿O hay algo más en juego? Me gusta. Empecemos por el principio. El supuesto Nuevo Pentecostés de 1901. Un evento que muchos consideran Ajá. el punto de partida del pentecostalismo moderno. Interesante. Imaginen una pequeña escuela bíblica en Topeka, Kansas, a principios del siglo XX. Ok. Un grupo de estudiantes, liderados por Charles Parham, Sí. se reúnen para una vigilia de oración, buscando una comprensión más profunda del bautismo del Espíritu Santo. Claro. Llegan a la conclusión de que la señal indiscutible de este bautismo Ajá. es el don de lenguas, tal como se describe en Hechos 2. Interesante. Y aquí es donde la historia da un giro emocionante. Agnes Osman, una de las estudiantes, Sí. le pide a Parham que ore por ella para recibir el Espíritu Santo. Ah. Según el relato de Parham, Ajá. Osman comienza a hablar fluidamente en chino, Wow. un idioma que ella no conocía. Qué impresionante. Es una historia que captura la imaginación. Claro. Parham y sus estudiantes Sí. vieron esto como la prueba irrefutable de un nuevo Pentecostés, una señal de que el poder del Espíritu Santo había regresado. Pero Seru, al analizar la historia con más detenimiento, Ajá. MacArthur nos alerta sobre ciertas inconsistencias Ajá. en los relatos. Ajá. Por ejemplo, la propia Osman contradice a Parham ¿En serio? en detalles importantes. ¿Cómo cuáles? Habló en inglés al día siguiente o 3 días después. Ya, interesante. ¿Cuándo ocurrió exactamente este evento? Ajá. Y Parham había guiado un estudio sobre Hechos 2 Ok. antes de la experiencia de Osman. Estas discrepancias, aunque parezcan pequeñas, nos invitan a ser cautelosos. Sí. Señalan la posibilidad de que la historia haya sido adornada con el tiempo, tal vez para reforzar la narrativa del nuevo Pentecostés. Como si se le hubiera añadido un toque mítico. Exactamente, como si se le hubiera añadido un toque mítico. Para hacerla más impactante. Para hacerla más impactante, sí. Además de las inconsistencias en los relatos. Ajá. Hay otro punto que MacArthur analiza a fondo. Ok. El fracaso del don de lenguas. Como se entendía originalmente. ¿En serio? La creencia inicial era que hablar en lenguas implicaba hablar milagrosamente Sí. en idiomas extranjeros reales. Claro. Incluso se pensó que los misioneros ya no necesitarían estudiar idiomas. Wow. Imaginen la decepción cuando estos misioneros, llenos de fe y con su don de lenguas, llegaron a los campos misioneros Ajá. y descubrieron que sus expresiones Claro. eran ininteligibles para los nativos. Sí, lo que inicialmente se presentaba como un don milagroso, en la práctica, Sí. resultó ser un balbuceo sin sentido. ¡Qué desilusión! MacArthur cita ejemplos de misioneros en Japón, Ajá. China, India. Ajá. Todos experimentaron este mismo fracaso. Claro. Y si esto no fuera suficiente para poner en duda la validez Sí. de la experiencia inicial, Ajá. MacArthur nos lleva a analizar más profundamente Ok. la figura de Charles Parham, Ajá. el líder que impulsó este movimiento. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, ¿verdad? Sin duda. Porque al profundizar en la vida de Pars, encontramos una serie de controversias y escándalos que hacen cuestionar si el Espíritu Santo realmente obraría Claro. a través de alguien con un carácter tan problemático. Interesante. ¿Quieres contarnos más sobre esto? Por supuesto. Uno de los primeros escándalos involucró a un grupo de seguidores de Parham Ajá. que, en un intento equivocado de exorcismo, golpearon a una mujer con discapacidad hasta la muerte. Dios mío. Aunque Parham no estuvo presente, los medios de comunicación de la época lo vincularon directamente con el grupo
Claro. y sus enseñanzas extremistas. Entiendo. Y luego en 1907 Parham fue arrestado bajo cargos de sodomía. Aunque los cargos se retiraron posteriormente, el escándalo dañó irreparablemente su reputación. Es increíble cómo una figura tan controvertida pudo ser el catalizador de un movimiento tan grande. ¿Qué hizo Parham para intentar recuperar su credibilidad después de esto? Bueno, en un intento desesperado por restaurar su imagen, Parham anunció una gran expedición a Tierra Santa. Su objetivo, encontrar el Arca de Noé y el Arca del Pacto. ¡Wow! Imagínense los titulares. Parham descubre los tesoros bíblicos perdidos. Exactamente. Sería un giro dramático en la historia. ¿Y qué pasó con esta expedición? Desafortunadamente para Parham, la expedición nunca llegó a Tierra Santa. ¿En serio? Se vio envuelto en acusaciones de malversación de fondos. Y el plan se desmoronó rápidamente. Así que Parham tenía un talento para generar controversias. Sí. Pero, más allá de los escándalos, MacArthur también señala que las enseñanzas teológicas de Parham eran bastante inusuales. ¿No es así? Sí, Parham se desviaba de la ortodoxia cristiana en varios puntos clave. Por ejemplo, defendía la inmortalidad condicional, una idea que contradice la visión tradicional del infierno. En lugar de un castigo eterno para los malvados, Parham creía que los que no se salvaran simplemente dejarían de existir. Es una perspectiva bastante diferente a la que se suele escuchar en las iglesias. Cierto. ¿Y qué otras ideas controvertidas promovía Parham? Bueno, también tenía una visión distorsionada de la naturaleza pecaminosa del hombre, minimizando la necesidad de la gracia divina. Interesante. Y aún más preocupante, era un ferviente defensor de la segregación racial. Llegó incluso a afirmar que el diluvio bíblico fue un castigo de Dios por el matrimonio interracial. Es realmente inquietante saber que el fundador del pentecostalismo tenía estas ideas racistas. ¿Cómo es posible que un movimiento con un origen tan problemático haya llegado a ser tan diverso y global como lo es hoy en día? Buena pregunta. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la evolución del movimiento y cómo ha logrado trascender, al menos en parte, las limitaciones de su fundador. Totalmente. Y hablando de figuras influyentes, MacArthur nos introduce a otra persona clave que dejó una huella profunda en el movimiento carismático. E.W. Kenyon fue un pastor bautista del siglo XX cuyas ideas sentaron las bases para lo que hoy conocemos como el movimiento de la palabra de fe. Y el evangelio de la prosperidad. He escuchado hablar mucho de estos movimientos. Se enfocan en el poder de la fe para obtener bendiciones materiales y sanidad física. Y lo interesante es que, según MacArthur, las ideas de Kenyon no surgieron de la nada. Él traza una línea directa entre las enseñanzas de Kenyon y las sectas metafísicas del siglo XIX, en particular el movimiento del Nuevo Pensamiento. No estoy muy familiarizado con el Nuevo Pensamiento. ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata? Por supuesto. En esencia, el Nuevo Pensamiento postula que la realidad física puede ser manipulada y controlada a través del poder de la mente. Es decir, que nuestros pensamientos tienen el poder de crear nuestra realidad. Suena un poco a lo que se escucha en algunos círculos de la nueva era. Sí. ¿Hay alguna conexión ahí? Sí, hay ciertas similitudes. El Nuevo Pensamiento también enfatiza la idea de una divinidad interior. La creencia de que cada persona posee una chispa divina que le otorga este poder sobre la realidad. Entonces, Kenyon tomó estas ideas del Nuevo Pensamiento y las integró a su teología cristiana. Exactamente. A través de su formación en la Universidad Emerson de Oratoria, una institución conocida por su enfoque en el Nuevo Pensamiento, Kenyon absorbió estas ideas y las mezcló con su interpretación del cristianismo. Y esto, según MacArthur, es donde radica el problema, porque Kenyon tomó conceptos del Nuevo Pensamiento como el poder de la confesión positiva y la negación de la realidad física de la enfermedad. Los presentó como principios bíblicos. Así es. Kenyon enseñaba que al declarar con fe y convicción que algo es real, sin importar la evidencia física, esa realidad se manifestaría. Y esta idea se aplicaba no solo a la sanidad, sino también a la prosperidad material. Para Kenyon, el evangelio no solo ofrecía la salvación en el más allá, sino también la promesa de riqueza y bienestar material en esta vida. Lo que a primera vista suena muy atractivo. Claro. ¿Quién no quiere una vida llena de bendiciones materiales? Exacto. Pero entiendo que MacArthur ve esto como una distorsión del mensaje central del evangelio. Precisamente MacArthur argumenta que este enfoque convierte el evangelio en una especie de fórmula mágica para conseguir lo que queremos. Se pierde la esencia del cristianismo, que se centra en la transformación del corazón y la búsqueda de la voluntad de Dios
no en la acumulación de riquezas. Y aquí es donde vemos cómo el legado de Kenyon se extiende hasta nuestros días, ¿no es así? Sí, figuras como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y Benny Hinn. Grandes exponentes del movimiento de la palabra de fe y el evangelio de la prosperidad. Claro. Han sido influenciados directa o indirectamente por las ideas de Kenyon. Entiendo. Es decir, que la creencia de que la fe puede manipular la realidad para obtener riqueza y salud, que se escucha en tantos púlpitos hoy en día, tiene sus raíces en la teología de Kenyon. Es impresionante cómo las ideas de una sola persona pueden tener un impacto tan grande en todo un movimiento. Sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Sí. ¿Cómo podemos discernir entre una experiencia genuina del Espíritu Santo y una que está influenciada por ideas extrabíblicas? Es una pregunta fundamental, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora sobre los orígenes del movimiento carismático. Cierto. ¿Qué nos dice MacArthur sobre esto? MacArthur nos recuerda que no debemos aceptar ciegamente cualquier experiencia o enseñanza que se presente como obra del Espíritu Santo. Tenemos que ser críticos, analizar y comparar con la fuente de la verdad, la Biblia. Es como si nos pusiéramos un sombrero de detective, ¿verdad? Exactamente. Investigando las pistas, examinando las evidencias para determinar si realmente estamos ante una obra genuina de Dios. Para ayudarnos en esta investigación, MacArthur se basa en las enseñanzas de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Un teólogo puritano del siglo XVIII. Ese nombre me suena familiar. Pero no recuerdo exactamente por qué. Edwards vivió durante el Gran Despertar, un periodo de gran fervor religioso en las colonias americanas, pero al igual que con el movimiento carismático, este avivamiento también estuvo marcado por controversias y excesos emocionales. Entiendo. Entonces, Edwards también se enfrentó al dilema de cómo distinguir entre un verdadero avivamiento espiritual y uno que tal vez se basaba en emociones descontroladas o ideas erróneas. Exactamente. Y para responder a esta pregunta, Edwards desarrolló 5 pruebas. 5 pruebas. Basadas en la Biblia que nos ayudan a evaluar la autenticidad de cualquier movimiento o experiencia espiritual. Suena como una herramienta muy útil. ¿Cuáles son esas pruebas? La primera prueba es la doctrina. Las enseñanzas del movimiento se alinean con la sana doctrina bíblica o se desvían hacia ideas extrañas o heréticas. Claro. Recordemos que vimos cómo las enseñanzas de Parham y Kenyon, aunque se presentaban como cristianas, contenían elementos que no se encuentran en la Biblia. Eso me llamó mucho la atención. Es importante no dar por sentado que algo es bíblico solo porque alguien lo dice con mucha seguridad. Totalmente de acuerdo. La segunda prueba es el enfoque en Jesucristo. El movimiento exalta a Cristo como Señor y Salvador. O se centra en experiencias, emociones o figuras humanas. En el caso del movimiento carismático, a veces se ve un énfasis excesivo en los dones espirituales o en la figura del líder carismático. Sí. Como si la experiencia o el líder fueran más importantes que el mensaje del evangelio. Precisamente. La tercera prueba es la moralidad. El movimiento promueve una vida de santidad y obediencia a los mandamientos de Dios. O se tolera el pecado o la inmoralidad. MacArthur menciona la vida de Parham llena de escándalos y controversias como una señal de alerta en este sentido. Sí, es un punto importante a considerar. La cuarta prueba es el amor. El movimiento se caracteriza por el amor genuino entre los hermanos, la compasión por los necesitados y el deseo de alcanzar a los perdidos. O se observa egoísmo, división o falta de interés por el prójimo. El amor, como nos dice la Biblia, es la marca distintiva de los verdaderos seguidores de Cristo. Claro. Es lo que nos diferencia del mundo. Y la quinta prueba es el fruto. El movimiento produce frutos espirituales genuinos en la vida de las personas. O se queda en emociones superficiales o promesas de prosperidad material que no se cumplen. Jesús mismo nos enseñó que por sus frutos los conoceremos. Es decir, que las acciones hablan más que las palabras. Exactamente. Estas 5 pruebas, aunque no son exhaustivas, nos brindan un marco bíblico sólido para evaluar cualquier movimiento o experiencia espiritual. Nos ayudan a no dejarnos llevar por la emoción del momento, sino a analizar con la cabeza fría, con la Biblia como nuestra guía. Así es, MacArthur nos invita a ser como los bereanos. Que escudriñaban las escrituras para comprobar si lo que se les enseñaba era verdad. Y a recordar que la verdad no se mide por la popularidad o el crecimiento numérico, sino por su fidelidad a la palabra de Dios. Nuestra inversión en el movimiento carismático ha sido un viaje fascinante, lleno de luces y sombras. Hemos explorado sus orígenes, analizado las ideas de sus figuras clave
y aprendido herramientas para discernir entre lo genuino y lo falso. Que invitamos a que continúes tu propia investigación, a que profundices en la palabra de Dios y a que, como dice MacArthur, pruebes los espíritus. Muy importante. No te conformes con respuestas fáciles o superficiales. No. Recuerda que la verdad siempre se encuentra en la Biblia. Sí. Y es nuestra responsabilidad como cristianos estudiarla, comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Un placer. Hasta la próxima. Hasta luego.